Hola, buenas tardes. Soy Coralía Pino, responsable del área de sostenibilidad y eficiencia energética del Instituto Tecnológico Hotelero. Bienvenidos a esta webinar organizada por el ITH Academy y en colaboración con Remica, con TTR Mechanical y Johnson Control. El título del webinar que vamos a impartir hoy es la puesta en marcha y la aplicación de medidas en la era post-COVID-19 en sistemas de climatización e instalaciones de agua en el sector hotelero. Entendemos que es muy oportuno abordar estos temas porque, bueno, la mayoría de todos los hoteles, todos vosotros sois hoteleros, seguramente habéis tenido vuestras instalaciones cerradas durante estos meses que ha durado la pandemia, desde que el Real Decreto se publicó el pasado 14 de marzo y se habilitó la orden de cierre de los establecimientos. Y bueno, pues ahora se plantea un nuevo escenario con el retorno a la actividad de todos vuestros establecimientos y evidentemente se hacen necesarias ciertas recomendaciones para que podamos mantener la máxima salubridad para nuestros clientes y también para que nuestras instalaciones funcionen de forma eficiente. Comentaros que el Instituto Tecnológico Hotelero es el brazo tecnológico de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, para todos aquellos que no nos conozcáis. Y bueno, pues lo que hacemos es precisamente ocuparnos de prescribir la tecnología, la innovación, para hacer que el sector sea mucho más competitivo y ahora pues con más motivo todavía en este entorno novedoso, ¿no? No me quiero entretener mucho porque tenemos con nosotros a tres invitados, a tres ponentes. En primer lugar, Manuel Castro, va a ser director de operaciones y grandes cuentas de Remica, va a ser el que nos haga la primera ponencia con las recomendaciones para acometer la puesta en marcha y el mantenimiento de las instalaciones térmicas ante el retorno a la actividad. Posteriormente tendremos a José Luis Borrallo, que es director de la división de HVAC de Iberia Building Technologies and Solutions de Johnson Control. Va a abordar el tratamiento de aire y la calidad del aire interior y va a hacer propuestas y recomendaciones novedosas. Y por último, finalizaremos con Pablo Blanco, que es ingeniero industrial y responsable técnico de TTR Mechanical, y él nos hablará del tratamiento más adecuado en las instalaciones de agua caliente y fría. Una vez terminemos estas presentaciones, que serán de 15 minutos aproximadamente cada una, tendremos un pequeño debate de 15-20 minutos, bueno, ya lo que aguante el público, pero en principio pretendemos cumplir el horario. Y ahí, pues, podremos contestar a vuestras preguntas, todas vuestras preguntas, por favor, que se hagan a través del chat. Yo las iré seleccionando y se las iré luego al finalizar en ese debate planteando a nuestros invitados para que las contesten entre los tres. Así que, bueno, pues José Luis, Manuel Castro de Remica, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Cora. Es una muy buena oportunidad para que compartamos todas nuestras experiencias para esta cuestión que nos afecta a todos. Voy a compartir la presentación en primer término. Bien, entiendo que ya la estoy compartiendo. Como decía Cora, bueno, pertenezco a la compañía Remica, soy director de operaciones y grandes clientes. Remica es una compañía que comenzó su actividad en el año 84, realizando mantenimiento preventivo y correctivo, y entre otras actividades realizamos reformas de instalaciones que en la mayor parte de los casos incluyen medidas de ahorro energético que hacen más eficientes las instalaciones. En el año 99, Remica comenzó la actividad como empresa de servicios energéticos, siendo la pionera en España, y hoy día es la actividad más importante de nuestra compañía. Desde el 17 somos socios tecnológicos de ITH y estamos participando en varios proyectos de mejora de eficiencia energética en distintos hoteles en España. Con esta experiencia en el sector hotelero queremos aportar las ideas y recomendaciones para el retorno a la actividad de los hoteles, que se han visto obligados a permanecer cerrados como consecuencia de la aparición de la pandemia del COVID-19. Estas recomendaciones se centran en dos aspectos: las instalaciones de climatización y las instalaciones de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria. El retorno a la actividad en los hoteles será gradual y durante un tiempo es importante adoptar medidas orientadas a evitar rebrotes, evitar contagios y preparar el establecimiento hotelero para la puesta en marcha de las instalaciones. En este periodo, las personas contagiadas pero asintomáticas podrán ser potencialmente transmisores de la enfermedad. Y antes de las recomendaciones sí que conviene hacer pues, un
pequeño análisis de cómo es el proceso de infección de este virus, ¿no? Por la información de los expertos en salud pública, la transmisión de la enfermedad se produce por emisión de gotículas de secreciones al aire por personas afectadas por la enfermedad. La vía más probable es la aérea por gotículas que llaman de fluke, que los especialistas, que son gotas de entre 5 y 100 micras y que suelen recorrer distancias cortas y caen por gravedad. Se depositan en distintas superficies. La otra vía, que es muy posible porque representa un mecanismo probado con otros coronavirus, es la de los núcleos que llaman los especialistas, núcleos goticulares de Wells, que son aerosoles con menos de 5 micras de tamaño, ¿no? El riesgo de contagio por vía aérea en el interior de los edificios es más elevado cuanto menos ventilación exista. De forma general, el aporte de aire exterior debe ser el máximo que permita el sistema existente en el hotel. Es importante destacar que muchas de las medidas que tendrán un impacto en los costes, tendrán un impacto en los costes de operación del edificio, porque representan en muchos casos un mayor consumo de energía. Pero en estos momentos, y a pesar de que representa una empresa de las líderes en eficiencia energética en edificación, entendemos que se debe dar prioridad a la seguridad de los usuarios ante el contagio sobre el bienestar térmico o el ahorro energético. Sabemos todos que esto va a ser temporal. Centrándonos en las instalaciones de climatización, acumulación y distribución de agua, vamos a ver las recomendaciones para distintas dependencias que podemos encontrar en un hotel. En cualquier caso, lo más adecuado es realizar un estudio particular para cada establecimiento hotelero que se adapte mejor a las necesidades de cada edificio. Como vemos en el gráfico, tenemos representadas las siguientes áreas de un hotel y sus instalaciones térmicas, las zonas comunes, salones de eventos y restauración. Habitualmente, todas estas zonas se tratan con unidades de tratamiento de aire y sistemas de ventilación. Luego las habitaciones, que se tratan habitualmente con fan coils o unidades interiores de expansión directa. Las salas de máquinas, que se ubican en cubierta y con distintos equipos. Torres de refrigeración, que siempre van en cubierta. Equipos de producción de frío y calor, que pueden ir en cubierta o en salas de máquinas. Los depósitos acumuladores, que pueden ir también en salas de máquinas, también en cubierta. Y las redes de distribución y puntos de consumo, que al final, bueno, pues están repartidos por todo el edificio, ¿no? Vamos a ver ahora qué medidas podemos recomendar con respecto a las zonas comunes, las zonas donde están los salones de eventos y restauración. Este tipo de zonas se tratan habitualmente con unidades de tratamiento de aire, como decíamos. Como norma general, se debe incrementar la ventilación con el máximo aporte de aire exterior posible. El RITE establece para la calidad del aire interior pues la IDA 2 para salones de eventos y salas comunes, e IDA 3 para habitaciones, restaurantes y cafeterías, ¿no? IDA 2 requiere una aportación de 12,5 litros por segundo y persona de aire exterior, y la IDA 3 requiere una aportación de 8 litros por segundo y persona de aire exterior. En cualquier caso, debemos intentar, dentro de lo posible, que lo que permitan los sistemas de cada edificio, acercarnos lo más posible al IDA 1, que es de aplicación para edificios de tipo hospitalario, intentar ir a 20 litros por segundo y persona. En aquellas UTAs que tengan variador de frecuencia o control electrónico de los ventiladores, se podrá modificar el punto de consigna en la medida de lo posible para conseguir, siempre que esté dentro de la curva del ventilador, un aumento de la ventilación. Las UTAs que no dispongan de variador de frecuencia o variación electrónica, podemos plantear la modificación de poleas o correas dentro de los márgenes también que permita el ventilador. Si con el aumento del aire exterior el equipo tiene limitaciones de capacidad para aportar frío y calor, en este periodo es preferible sacrificar en cierta medida el confort térmico y mantener la máxima ventilación posible, porque pondrá más barreras, evidentemente, a las posibilidades de contagio, ¿no? Otra recomendación es alargar los horarios de ventilación en la estancia para renovar de 4 a 5 veces el aire interior. Esta es otra medida que se deberá adoptar entre 1 y 2 horas antes y después de la ocupación de la estancia. Siguiendo con estas medidas que aporten más aire exterior, si tenemos UTAs con recirculación, deberíamos cerrarlas con puertas de recirculación, trabajando solo con aire exterior. Y si se trata de equipos con free cooling, pues debemos pasar al modo 100% aire exterior. En equipos con recuperadores de energía encontramos dos tipos principalmente: recuperadores rotativos
y recuperadores de placas. Los rotativos se deben parar, pues existe un riesgo alto de cruce de aire de extracción con el de impulsión. En los de placas debemos comprobar si no hay comunicación de flujos de aire y si es así, bueno, pues se podría mantener. En el caso de que sí que haya fugas, es mejor bypassearlos. En caso de que la ventilación mecánica sea insuficiente, pues siempre se puede recurrir a la ventilación natural, con apertura de ventanas y puertas que permita una ventilación cruzada y de esta forma conseguiremos bajar la concentración de patógenos en las estancias. Siempre debemos comprobar el aforo de las personas para no superar la capacidad de ventilación por cada ocupante. Con relación a la temperatura, para que se pueda desactivar el virus, de acuerdo a los estudios que hay hasta el momento, estas deberían ser superiores a 30 grados. Y por tanto no es una opción para adoptar en las instalaciones y debemos mantener las condiciones de acuerdo al RITE, ¿no? Con relación a la humedad relativa, sin embargo, bueno, pues de acuerdo al análisis que adjunto del gráfico de Sterling, para distintos tipos de patógenos podemos ver que la sequedad no es adecuada por dos motivos. Es favorable a la supervivencia del virus en este caso y favorece la aparición de problemas en el aparato respiratorio. Como podemos ver, la zona óptima de humedad relativa se mueve entre el 40 y el 60%. Si pasamos al aspecto de la filtración y eliminación de partículas y gérmenes que están en el aire, debemos tratar de sacar la máxima capacidad de los filtros de los equipos, que no son nada despreciables. Podemos ver en la gráfica que adjunto pues, un filtro F9 que tiene capacidad para retener entre el 70 y el 80% de las partículas con el tamaño de solo 0,1 micras. Para el caso de un filtro F7, la eficacia de este filtro pues puede retener del 50 al 60% de estas partículas. Por tanto, debemos tratar de incluir filtros con la máxima eficacia. F9, evidentemente, debemos considerar la capacidad del ventilador, porque también se produce una mayor pérdida de carga, como es lógico. Otras medidas para las unidades de tratamiento de aire que tratan estas estancias comunes, pues es realizar revisiones generales de la instalación de climatización y ventilación antes de la reapertura, de acuerdo al RITE, añadiendo una limpieza y desinfección de rejillas, difusores, baterías de los equipos con la sustitución de los filtros. Comprobar la estanquidad de las unidades y secciones que tiene la UTA, la unidad de tratamiento de aire, ver las puntas, las puertas y los registros. Como complemento, sería recomendable introducir equipos autónomos, cajas de filtración, filtros F9 o EPA. EPA son de más alta eficacia para la eliminación de gérmenes, a modo de purificadores locales, en falsos techos o mediante equipos portátiles. El sistema de control, de todas formas, luego José Luis profundizará más en este aspecto de la eliminación de los gérmenes, ¿no? El sistema de control del hotel se deberá modificar para que las instalaciones pues, sigan las consignas acorde con las recomendaciones que hemos visto, como por ejemplo mover las compuertas de la UTA para aportar todo aire exterior y prolongar los tiempos de ventilación antes y después de la ocupación de las estancias en 1 o 2 horas. Pasando allá a las habitaciones, estas estancias suelen tratar siempre con equipos que recirculan aire, salvo la aportación de aire exterior que pueda proceder de la UTA de aire primario. El sistema más empleado es el fan coil de conductos en falso techo y también podemos encontrar unidades interiores de sistemas de expansión directa. Para este tipo de equipos debemos maximizar la higiene y realizar limpiezas y desinfecciones de forma periódica, semanales podría ser. En estos equipos es recomendable un funcionamiento en modo continuo a velocidad mínima, que evite el depósito de las gotículas contenedoras del virus que se pueden localizar en el filtro y esparcirse posteriormente con el arranque. Para la eliminación de los agentes como opción, además es una eliminación de diverso tipo de gérmenes, existen lámparas ultravioleta que se pueden insertar en la zona aledaña a las baterías, como vemos aquí marcado en un círculo rojo, y ahí vemos un ejemplo. Y esta radiación es un sistema que está probado y es eficaz en la desactivación de todo tipo de patógenos, incluidos los virus.
Pasamos ahora a tratar sobre aspectos relacionados con las instalaciones térmicas en las en las salas de producción y en las cubiertas, ¿no? Uno de los equipos que nos podemos encontrar en las cubiertas son las torres de refrigeración. Aquí, ya más que ceñirnos al tema del virus, vamos a hablar de lo que sucede por motivo de haber estado parado un hotel pues un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, para este tipo de equipos, de acuerdo a lo indicado por la normativa, en el caso de que, como digo, haya agua estancada por un periodo superior a un mes, se deberá aplicar lo recogido en el Real Decreto 865 de 2003 para prevención de la legionelosis. Deberán limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las limpiezas preventivas anuales indicadas en el anexo 4b del procedimiento y todo esto se debe realizar evidentemente antes de la puesta en marcha. Realizará también un tratamiento de choque con agentes biocidas y, como en cualquier revisión regular, se realizará un registro del protocolo que se ha utilizado. En el caso de que se realice el tratamiento de choque y pase un tiempo hasta la puesta en marcha, en ese caso, ese tiempo se tendrá que realizar una recirculación diaria del volumen total de agua con el biocida que sea preceptivo. Otros de los equipos que nos podemos encontrar son plantas enfriadoras, calderas, bombas de calor. Para estos equipos se deberá realizar la revisión acorde con el plan de mantenimiento preventivo que corresponde al equipo previo al arranque del edificio. En las salas de máquinas encontramos también los depósitos de agua fría y agua caliente sanitaria, y luego, por otro lado, tenemos todas las redes de agua y los puntos de consumo para los suministros tanto de agua fría como de agua caliente, que están distribuidos por todo el hotel. Como decíamos en la anterior diapositiva, pues al tener agua estancada por un periodo superior a un mes, deberemos aplicar lo recogido en el decreto que mencionaba antes, el 865 de 2003, para prevención y control de la legionela. La desinfección debe ir acompañada de una limpieza de acuerdo al anexo 3b. En el caso del agua caliente sanitaria será el punto A, y en el caso del agua fría de consumo humano, pues el punto B de este apartado. Se realizará una desinfección térmica o química de la red completa de agua caliente sanitaria, incluyendo el acumulador, la red de impulsión y la red de retorno y puntos de consumo. Para el agua caliente sanitaria, la temperatura en los depósitos, o al menos el último, en el caso de que estén conectados en serie, pues no debe ser menor de 60 grados. En el resto de la instalación de agua fría, en este caso, se limpiará si procede en función de los resultados analíticos o del estado de la instalación, y se desinfectará dependiendo de ese resultado, ¿no? Los depósitos de acumulación de agua fría deberán lavarse y desinfectarse. Y en los depósitos de gran volumen, en los que no se puede proceder al vaciado, es posible sustituir la limpieza por otro procedimiento que garantice la eliminación de los lodos y fangos que puedan acumularse. Queremos plantear unas breves consideraciones con respecto a la seguridad personal por el equipo de mantenimiento. El equipo deberá aplicar los protocolos que cada empresa establezca y las directrices que aporte el Ministerio de Sanidad. Tendrá que presentar o prestar atención especial a los cambios de filtros, pues pueden contener trazas de contaminación, y el equipo deberá extremar las precauciones y adoptar las medidas de protección como la respiratoria, que es obligatoria, y los guantes. Respecto al material sustituido, en especial los filtros, deberán depositarse en bolsas selladas previamente la entrada en el circuito de los residuos, ¿no? Y por otro lado, ante un posible contagio en el hotel, pues se deberá ventilar el espacio donde se ha alojado la persona al menos 4 horas, ventilar el máximo tanto de forma forzada como si ha lugar ventilación natural. Y si se va al desinfectarlo, antes de que entre el personal para la desinfección, pues un mínimo de ventilación de 2 horas es recomendable. Debemos incluir dentro de la limpieza y desinfección los siguientes elementos: las rejillas de impulsión y retorno, sustituir el filtro de la unidad interior o del fan coil y también limpiar la unidad interior propiamente dicha, o el fan coil. Como complemento de lo tratado, simplemente queríamos dar algunas recomendaciones para la desinfección de superficies. Como vimos al principio, teníamos 2 tipos de gotículas que extienden la enfermedad: las menores de 5 micras o aerosoles y las mayores de 5 micras.
Los aerosoles son los que hemos tratado anteriormente, pues tienen una alta permanencia en el aire. Y respecto a las de mayor tamaño, debemos hacer un tratamiento de desinfección de superficies en general. El tratamiento de desinfección general se realizará por nebulización. Este sistema permite alcanzar todas las zonas de cada dependencia que se ha tratado, neutralizando las gotículas depositadas que han caído por gravedad en las distintas zonas. Para las zonas de alto contacto, como puedan ser picaportes, botones de ascensores, etc., se deberá realizar un tratamiento particular de estas zonas. Es importante que todos estos productos se apliquen por empresas acreditadas, que se estén registradas dentro del registro oficial de establecimientos y servicios de biocidas en su comunidad autónoma, y podrán emitir certificados, y de hecho lo emiten, certificados por limpieza. Lo único que estos certificados evidentemente tienen una vigencia corta, porque en cuanto se utilice el recinto que sea, pues evidentemente ese certificado carece de validez hasta la nueva limpieza. De ahí la necesidad de periodificar estas desinfecciones. Ya terminando, la situación del COVID-19 es muy excepcional para todos y no existen soluciones 100% estándar, como solemos decir. Por tanto, es muy recomendable consultar con una empresa de referencia, realizar un diagnóstico personalizado, informarse de las nuevas recomendaciones que están cambiando. Es bastante habitual ver nuevas recomendaciones casi diariamente en esta crisis. Y cada hotel es un caso distinto que deberemos analizar de forma particular. Por último, aquí adjunto algunas de las fuentes en las que nos hemos basado para esta presentación. Muchas gracias y doy paso a José Luis Borrallo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues en efecto, como bien ha dicho Manuel, damos paso a la siguiente presentación. Tenemos con nosotros a José Luis Borrallo, director de HVAC, de la división HVAC de Johnson Control, con la presentación del tratamiento de aire y calidad de aire interior, propuestas y recomendaciones. José Luis, cuando quieras puedes tomar el control de tu presentación. Perfecto. Recuerdo a todos los presentes que las preguntas las responderemos al final. Yo estoy pendiente del chat y hay algunos comentarios, no son preguntas, pero bueno, son aportaciones a la presentación de Manuel. Si las quieres echar un vistazo, Manuel, para contestarlas después. José Luis, todo tuyo. Fantástico. Bueno, pues primeramente agradecer a ITH Academy la invitación, la posibilidad de estar con todos ustedes. Soy el director del departamento de climatización de Johnson Controls. Una breve pincelada sobre Johnson Controls. Somos una compañía multiindustrial. Tenemos varias líneas de negocio. La de climatización, lógicamente, con la marca York. Y luego tenemos la línea de seguridad con ADT o con Tyco como marcas más preponderantes, y BMS con la marca Metasys. Bien, voy a centrarme en la presentación. Yo tengo que agradecer a Manuel que me ha allanado mucho el camino de la presentación, porque ha tocado muchos aspectos. Yo lo que quería primeramente es comentaros las fuentes que están marcando un poco tendencia, ¿no?, dentro de las recomendaciones, que son las grandes asociaciones, ¿no?, de climatización, como pueda ser aquí en Europa REVA, en España pues ATCIR y en Estados Unidos pues ASFRAE. En cualquier caso, no me voy a centrar en todos los detalles porque muchos los ha tocado Manuel. Así que seré breve y luego iré a la parte que creo más interesante de la presentación. En cuanto a rutas de transmisión, Manuel lo ha comentado, tenemos dos vías, algunos hablan de una tercera, ¿no? Pero bueno, dos vías básicamente, partículas en suspensión y por contacto. Y en suspensión, bueno, pues las más conocidas, aquellas que son pesadas y que, bueno, pues por el simple hablar, pues salen despedidas, ¿no?, de nuestra boca. Y luego están aquellas que son menos pesadas y que, bueno, ahí hay una cierta controversia, pero se habla que pueden estar en el ambiente activas hasta 3 horas, ¿no? Las recomendaciones, muchas las ha comentado ya Manuel, como os digo. Se aumenta la ventilación. Allí donde haya control de calidad de aire vía control de CO2, pues se recomienda ir al mejor, ¿no?, nivel de
de partículas por millón de CO2, que serían 400, con lo cual el ventilador siempre estaría funcionando. Se habla de meter la mayor cantidad de aire posible, exterior, si no el 100%, y como bien decía Manuel, pues esto va a tener una contrapartida que va a ser pues, una factura superior en cuanto a consumo. Hay un tema que es también interesante porque se ha hablado mucho acerca de cuánto afecta temperatura y humedad al COVID, en este caso, o a cualquiera de los coronavirus. Y bueno, la verdad es que dentro del ámbito, digamos, habitable de temperatura y humedad, pues no afecta al COVID, con lo cual, bueno, pues veremos presencia de este... no afecta negativamente el hecho de estar, digamos, climatizando una habitación, ¿no? Es decir, el aire acondicionado no es un elemento negativo para la transmisión del COVID. En cuanto a los recuperadores, ya lo ha comentado Manuel, intentarlos parar, básicamente porque hay infiltraciones con ellos. En cuanto a los fan coils, lo que más dañino, de acuerdo a REBA, es la parada y arranques, con lo cual pues, siempre se recomienda que estén en un nivel de velocidad mínima siempre que estén funcionando. Y en cuanto a los filtros, pues bueno, no se habla de cambios de filtros exteriores porque no sería necesario. ATECIR hace pues una especie de seguidismo, ¿no?, de las recomendaciones de REBA, no pertenece a REBA, y bueno, pues habla de unas 17 recomendaciones, no voy a ser muy exhaustivo con ellas. Quizás lo más recomendable, o sea, lo más interesante es que te habla de algunos sistemas de purificación de aire, en donde, pues, lógicamente, filtración, con uno de los problemas que los equipos están diseñados para tener unas pérdidas de carga determinada, y el hecho de imponer filtros con mayor filtración, pues supone aumentar esas pérdidas de carga, con lo cual supone consumos superiores y en algunos casos pues sacar de punto de funcionamiento los motores, ¿no?, ventiladores. En cuanto a otros sistemas de purificación, pues ATECIR habla de rayos ultravioletas de onda corta, ¿no?, los UVCs. Bueno, habla de que no elimina partículas, en cambio pues sí que trabaja sobre virus, gérmenes y bacterias. Y luego habla de otros sistemas, y yo ahí pues señalo la ionización bipolar porque es básicamente el sistema del que os voy a hablar hoy, porque es el sistema básicamente con el que nosotros en Johnson Control hemos apostado, ¿no?, para este periodo post-COVID. Recomendaros un documento que he leído, es quizás de los más potentes, conjuntamente con el de REMICA, que también es muy bueno, en cuanto a algunas recomendaciones. La parte de filtros pues es muy similar a lo que recomienda REMICA, y en cuanto a unidades o sistemas de tratamiento, habla y menciona específicamente la ionización de plasma, ¿de acuerdo? Para atrapar o para actuar contra virus, bacterias, etc. Y voy al tajo. ¿Qué es lo que...? Primero es importante que sepamos una cosa, ¿no? Y a mí me gusta en esta presentación, sobre todo en unos momentos tan sensibles, empezar por lo que no es lo que llamamos la ionización bipolar de plasma, ¿no?, BPIs, o en nuestro caso, pues nuestra marca comercial Atmosphere. Y lo que no es una vacuna. Es decir, ese es el primer disclaimer. Segundo, no es un elemento médico, ¿de acuerdo? Es decir, no es un elemento que tenga que pasar por ningún tipo de verificación alimentaria, ¿no?, como cualquier medicamento de una farmacéutica. Eso es importante, porque si no creamos expectativas que no han lugar, ¿no? En cuanto al sistema en sí, bueno, la ionización bipolar es un sistema que nosotros llevamos ya trabajando con exclusividad
desde hace 3 años, ¿no? Con la exclusividad de Atmos-Air, ¿no? Y durante estos 3 años hemos hecho ya más de 5.000 instalaciones. Es un sistema de purificación de aire. Y ahí os muestro pues, muchos de las distintas instalaciones o los distintos edificios con los que ya tenemos experiencia. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente lo que es un tubo donde se crea una diferencia de potencial y ese tubo es de composite, con lo cual pues ahí se crea un plasma, ¿no? Y se hace pasar el caudal de aire a través de estos tubos de plasma, ¿no? Que es donde se produce la ionización. ¿Y qué es un ion? Un ion se define como o un átomo o una molécula que están cargados tanto positivamente como negativamente. Es decir, si nosotros a un átomo le hacemos perder un electrón, se convierte en un ion positivo. Y de igual manera, si a una molécula le hacemos perder un ion positivo, pues se convierte en un ion negativo. Perdón, sí, lo he dicho bien. En cuanto a cómo funciona, hay 3 tipos de funcionamiento por la naturaleza de las partículas con las que vamos a tratar, ¿vale? Para que tengáis un poco presente, hay unas primeras partículas que se llaman partículas que están en el aire y que son partículas materiales, y con estas el ionizador va a trabajar de una manera que se llama de aglomeración, o de una forma de aglomeración. Y muy gráficamente es muy sencillo de ver. Es el mismo efecto que cuando nosotros cargamos electrostáticamente pues un pullover, un jersey, y pues se quedan pues, el tipo de partículas, ¿no?, que se atrae, ¿no?, a ese jersey, ya sean lanas, pelusas, etc. Es el mismo concepto. Entonces, para ese tipo de partículas, lo bueno que hace es que al conglomerarlas, las hace más grande. Y al hacerlas más grande, curiosamente, beneficia al filtro. ¿Por qué? Porque lo hace más eficiente. Es decir, estamos hablando de que trabaja en colaboración con el filtro. Antes hablábamos, por ejemplo, en un hotel. En un hotel tenemos filtros F7 o F9, dependiendo de la estancia. Bueno, pues un F7 se convierte en un filtro más eficiente, es decir, va a ser capaz de coger partículas que antes eran muy pequeñas, pero por ese proceso de aglomeración se han hecho más grandes. Pero luego existen dos modelos o 2 tipos de partículas en el aire, ¿no?, suspendidas. Unas son lo que llamaríamos las partículas biológicas o microbiológicas, los microbios, ¿no?, como son bacterias, virus, gérmenes, y sobre estos, y además ahora son casi los más, sobre los que más nos centramos, ¿no?, porque todo el mundo te pregunta acerca del coronavirus. Bueno, la manera en la que trabaja los iones básicamente se unen, estos iones se unen a una proteína, que en el caso, por ejemplo, de los coronavirus se llama de distintas maneras, ¿no?, proteína S o hemaglutinina, y lo que hace es reaccionar con esta proteína creando radicales hidroxilo, 1H. ¿Vale? Una partícula OH, lo que hace es que esa partícula OH toma un hidrógeno de la proteína, ¿no?, de la hemaglutinina, y lo convierte en agua, con lo cual no mata el virus, pero lo desactiva. ¿De acuerdo? Y luego nos encontramos las partículas volátiles, partículas orgánicas volátiles, como puedan ser pues todo el tipo de partículas que ya sean hongos o ya sean partículas que nosotros exhalamos por la respiración, por los sudores. Y todas estas partículas lo que hacen los iones es ir a su cadena de carbono y arrancar los hidrógenos, convirtiendo, bueno, pues al final estas partículas, desactivándolas y convirtiéndolas en dióxido de carbono y agua, ¿vale? Con lo cual, digamos que serían los 3 procesos que nos vamos a encontrar con las distintas partículas suspendidas en el aire.
¿Y qué beneficios entonces somos los que, por lo menos yo os listo aquí unos cuantos, que creo que son los más potentes? Quizás hay alguno más, pero bueno, por no ser excesivamente extenso. Primero, y para mí uno de los vitales, y además lo comentaba Manuel muy bien, si nosotros hacemos un tratamiento de limpieza momentáneo, es decir, sobre superficie, solo podemos garantizar esa limpieza durante un espacio de tiempo, un corto espacio de tiempo. Y es digamos, una limpieza que nosotros llamamos pasiva o momentánea. En cambio, con el sistema BPI, ¿no? Con el de ionización bipolar, estamos hablando de un sistema activo de tratamiento de aire. Es decir, aquí lo veis muy bien. Nosotros tenemos el equipo que se pone en la impulsión de un climatizador o justo en conducto, y en el momento que está funcionando, que es siempre y cuando funcione la ventilación, estaremos haciendo un tratamiento continuado, primero, de conductos, segundo, del espacio que está climatizando, y tercero, lo que hacemos es, en el retorno, llevar esas partículas que los filtros, por su naturaleza, es decir, por su categorización de filtrado, pues no hubieran podido recoger, y que ahora gracias a los distintos procesos pues va a poder recoger, ¿no? Principalmente el de aglomeración. Es decir, mientras el sistema esté funcionando, el tratamiento es activo, ¿vale? Está funcionando. Otra de las ventajas, no presenta problemas para la salud humana. Es decir, esto es muy, muy potente, sobre todo para locales o sitios en donde necesitemos sí o sí no perder productividad, no perder la presencia de las personas mientras se realiza este tratamiento. Y cuanto más, pues si estamos hablando de locales de pública concurrencia, en donde no podemos sacar a las personas para en un momento determinado realizar pues una limpieza, un tratamiento. En cuanto a la salud, bueno, pues evidentemente estamos mejorando la calidad del aire interior, con lo cual eso va a repercutir en la salud de las personas. Hay numerosos estudios que lo prueban y, bueno, por supuesto, están disponibles para todos los que estéis interesados, pero básicamente se habla del bienestar que supone a la persona la presencia de iones negativos, ¿no? Porque al final no olvidéis que lo que estamos hablando es replicar exactamente lo que hace la naturaleza. Es decir, los rayos cósmicos, cuando llegan a la naturaleza o cuando estamos en grandes alturas o cuando estamos en zonas de presencia de agua, como los mares, como los ríos, lo que hace es se produce una gran concentración de iones negativos. Y es exactamente el mismo efecto que se consigue con la ionización. Otra de las ventajas que tiene es que es perfectamente adecuado para los retrofits, con lo cual no necesitas de hacer ninguna reingeniería de los sistemas que tienes en este momento. Esto es muy potente, sobre todo para, digamos, esa vuelta a la normalidad de la manera más rápida posible. No tiene sus productos, os he comentado. Estamos hablando de reducción de consumos de energía y emisiones de CO2, y aquí también lo uno al payback que veréis luego de los 3 años. ¿Por qué lo uno? Bueno, los payback nosotros los hablamos porque sabéis que la estrategia que hemos seguido muchísimos fabricantes y muchísimos diseñadores es siempre hacer una mezcla entre aire exterior y aire recirculado, con la intención pues eso, del ahorro energético y bueno, luego ya pues con los recuperadores, pues el recuperar algo de energía, ¿no? de un local climatizado. Con el sistema de ionización no necesariamente tienes que irte al 100% de ese aire exterior, ¿vale? Puedes seguir con esa estrategia porque estás tratando continuamente el volumen de aire que hay allí. Entonces, esto a nivel consumo de energía sí que tiene una implicación muy interesante. Luego, en cuanto a reducciones, antes os comentaba el tema de que no es una vacuna. Por lo tanto, todos los datos que nosotros podemos ofrecer son datos, lógicamente, de laboratorio. Es decir, cuando se hacen este tipo de ensayos,
y máxime con el COVID-19, que ahora es imposible hacer ningún tipo de test con este virus por razones obvias, ¿no? Porque estamos metidos en esta pandemia. Pero son tests controlados. Y estamos hablando que en laboratorios microbiológicos tenemos tests que nos muestran que en 45 minutos se reducen el 95% de las partículas ultrafinas, que serían las PM1, el 90% de todas las partículas componentes volátiles, y en probetas o en muestras, tanto bacterias como virus se reducen en torno al 99% tras una hora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros podemos aportar a nivel laboratorio. Y luego, pues evidentemente, como mejoran la calidad de aire interior, pues encima pues, contribuyen a la calificación tanto de estándares LEED, WELL o en Europa BREEAM. Bien, algunas muestras para que veáis del tema de dónde estarían instalados, cómo estarían instalados. Son equipos que van en los conductos, veis aquí algunos modelos, o en la impulsión del climatizador. Luego también os muestro unos modelos más pequeños también para fan coils, con lo cual básicamente lo que quiero transmitiros es que hay la suficiente variedad como para que se adapten a cualquier sistema de climatización que existe. Y vamos a comentar algunas tecnologías. Yo aquí tampoco quiero ser pues, más papista que el Papa, es decir, cada tecnología pues, tiene sus pros y sus contras. Nosotros encontramos más pros a la ionización bipolar que a otras, pero eso no significa que no sean aptas dependiendo de para qué uno quiera utilizarla. Una de las tecnologías que nosotros también ponemos, ¿no?, dentro de nuestros climatizadores son los rayos ultravioletas. ¿Qué desventaja tiene, digamos? Bueno, pues que no cubre todo el espectro, como antes hablábamos de partículas. Entonces, todas las partes de olores y químicos pues no los trabaja bien. Otro de los defectos que tiene es que está calculado de acuerdo a unos caudales determinados, con lo cual cuando estos caudales de aire cambian, pues tiene dificultad porque básicamente lo que hace el rayo ultravioleta es destruir el ARN del virus, lo fríe básicamente. Entonces la intensidad del ultravioleta está calculado para unos niveles de caudal. Por daros alguna cifra, cuando estamos por niveles por encima del 1,5 metros por segundo, empieza a tener problemas de ser efectivo. Por eso se utiliza mucho también para descontaminar las baterías. No tanto para centrarse sobre el caudal de aire, porque necesitamos velocidades más pequeñas. Y en algunos casos, sobre todo cuando no estamos hablando de onda corta, sí que puede generar pues algunos subproductos como el ozono, ¿vale? Otra de las dificultades es que los rayos ultravioletas evidentemente son dañinos para la vista, con lo cual hay que tener la precaución de cuando se trabaja con ellos tenerlo y otro de los problemas es el tema de consumos frente a la ionización. Los consumos son mucho más elevados que la ionización bipolar, en donde estamos hablando prácticamente de consumos de lo que sería 60, 70 vatios, en el caso de ionizaciones bastante grandes. José Luis, perdona, te queda nada, es que te has pasado de tiempo, así que si vamos finalizando en cuanto puedas. Gracias. Muy rápido. Me salto las tecnologías que seguro que las conocen las personas. Tenéis la comparativa, con lo cual en estas comparativas veréis un esquema de todas las tecnologías que hay ahora mismo de desinfección y purificación frente a la bipolar, y comentaros que incluso clientes nuestros ya no te preguntan si una habitación es de fumador o no fumador, te preguntan si quieres una habitación ionizada o no la quieres ionizada. Entonces, bueno, quizás es un concepto interesante para que veáis, pues ahora que nos hace falta a todos pensar en qué futuro tenemos como negocios, pues ahí tenéis una oportunidad. Nada más por mi parte, agradeceros y disculpar porque me enfrasco cuando me pongo a hablar de este tema.
Muchas gracias, José Luis. En realidad es un tema muy interesante y tengo muchas preguntas luego para haceros también en el debate. Pero vamos Fantástico. rápidamente ya a dar paso a Pablo Blanco. Pablo Blanco, que es el director, el responsable técnico de TTR Mechanical, para que nos presente sus soluciones de tratamiento en instalaciones de agua caliente y fría, sus propuestas para hacer un tratamiento adecuado. Pablo, pues te tenemos ahí ya. Sí, buenas tardes. Ya estoy intentando compartir pantalla. Perfecto. Bueno, no sé si ya se ve Ya la está. presentación. Perfectamente se ve. Bueno, pues ¿quién es TTR? Para quien no nos conozca, bueno, pues somos una empresa pues, que estamos especializados en instalaciones mecánicas. Aquí ya nos avalan estos últimos años nada más en más de 700 evaluaciones de instalaciones, donde realmente evaluamos en el Estado y muy enfocados sobre todo a la seguridad y sobre todo a la durabilidad de las mismas. Por otro lado, también tenemos un área muy especializada, que sobre todo es la biosensorización y la monitorización, muy encaminada sobre todo pues, a este escenario actual, que es principalmente fomentar y anclar la seguridad en nuestros edificios pues, de cara a nuestros clientes. Y sin más preámbulos, pues voy a hacer una continuación prácticamente de las dos ponencias que hemos tenido, y de la parte generalista que ha hecho Remica abordando todos los campos, la especialización evidentemente por parte de Johnson, control en la parte de aire, y yo voy a profundizar un poquito más en el agua, puesto que aquí hay una parte sobre todo muy curiosa, es decir, tenemos que pensar si nuestras instalaciones están listas para abrir al público. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algún hecho relativamente pues, curioso, es decir, que todos nuestros edificios que van a los hoteles han estado parados de forma masiva, algo inusual en España, una potencia turística, que todo se pare a la vez. ¿Eso que nos lleva? Es decir, nos lleva a ver en qué estado hemos estado parando en el confinamiento, porque claro, una cosa es que no tenga clientes y haya hecho ciertas operaciones en esos edificios y otra cosa es que haya cerrado la llave de corte, cerrado el gas y me haya ido. Entonces, en base a ese estadio, tendré que proceder de una forma o de otra pues, para que mi hotel esté en perfecto estado a la hora de su apertura. Cómo actuar de una forma, una puesta en marcha segura. Y por otro lado también hacer un pequeño matiz sobre todo lo que nos dice el Real Decreto, que ya nos ha adelantado Manuel Castro una parte, pero sobre todo voy a intensificar un pelín más lo que es el proceso de desinfección, porque esto sí hay que darlo en cuenta, puesto que las instalaciones han estado paradas más de un mes y en muchos casos paradas, en el sentido de que no se han estado operando con ellas. Del COVID no voy a hablar porque ya han hablado mis compañeros, pero sí quiero reseñar, es decir, con respecto a la legionela, que es un elemento que ya venimos conociendo hace muchos años y que de hecho lo combatimos de forma perfecta. Hay que tener un matiz importante porque tanto la legionela como el COVID tienen cosas en similar, es decir, la población de riesgo. Aquí la población de riesgo, es decir, curiosamente, la legionela y el COVID afectan a un colectivo muy similar, es decir, gente mayor, gente con enfermedades crónicas, gente con tabaquismo, afecta más a los hombres que a las mujeres. Bueno, entonces se puede, es decir, el grupo de riesgo es el mismo. Entonces, en edificios donde pueda haber un brote de legionela, vamos a tener un público objetivo seguramente más sensible que hace unos meses debido al COVID. La sintomatología es común, es decir, en ambos casos es decir, se muestran síntomas similares, desde la tos, fiebre hasta pues, náusea o mareos, pues suelen ser similares. Y por otro lado también, en ambos casos tienen cosas similares, que son, es decir, tienen dos variantes, la parte, como digo yo, asintomática que tiene el COVID o la fiebre de Pontia, que suele tener la legionela, que es días de fiebre o no tengo ningún síntoma y no desarrolla la enfermedad, pero en ambos casos, es decir, la enfermedad puede derivar en neumonías derivada a la legionela en el caso de la bacteria y una neumonía severa en el caso del coronavirus. Entonces, bueno, pues esa es la parte que tienen parecidas y por eso hay que tener cierto cuidado a la hora de tratar las instalaciones, puesto que ambas enfermedades también son enfermedades de declaración pública. Entonces, sería para nota que hemos estado parados meses por el COVID, nos tuvieran que parar un hotel ahora por un brote de legionela. Y es lo que tenemos que tratar de evitar. Y luego las diferencias son básicas, es un virus y otro es una bacteria. Entonces, el método de propagación, perdonad, en ambos casos es distinto. A diferencia del COVID, con poquita carga viral y tocando cualquier superficie con virus puede ser uno contagiado, por eso todos los procedimientos y la curva de aprendizaje que estamos teniendo todos para ver cómo podemos abrir nuestros hoteles. Pero en el caso de la legionela se tienen que dar dos condiciones, es decir, la propagación se hace por microgotas, es decir,
que tener el agua aerolizada y tiene que haber carga bacteriológica, es decir, tenemos que tener cantidad de unidades de colonias, cantidad de bacterias para que la enfermedad se pueda desarrollar. Sabiendo esto, ya sabremos identificar qué instalaciones son las problemáticas y cómo abordar ellas. Y en ambos casos, bueno, pues también hay una forma de detectarlas, los conocidos PCRs, pero también los tratamientos, hoy por hoy en la Legionela sí están cubiertos con un espectro de antibióticos, pero hoy por hoy el COVID todavía no tenemos una vacuna, tenemos métodos paliativos. Bueno, partiendo de esta base de que vamos a tratar un poquito más el tema de la Legionela, que la venimos tratando, pero ahora más que nunca tendremos que enfocarla por la vía de la seguridad, bueno, pues vamos a identificar qué instalaciones tienen mayor riesgo dentro de nuestros hoteles. Yo pondría primero en el ranking del agua caliente sanitaria con acumulación y con recirculación. Para mí está en el top 10 en el número 1. ¿Por qué? Porque podemos tener agua en condiciones de proliferación de Legionela y, curiosamente, es donde más puntos de exposición a las personas tengo en todo el hotel. Un hotel de 100 habitaciones tengo mínimo 100 grifos. En grifos de agua fría, pues tengo muchos sitios de dispersión, por eso es una parte complicada. Por otro lado, como también ha comentado Manuel, las torres de refrigeración. Torre de refrigeración es otro elemento donde se dan condiciones de temperatura de proliferación y donde se da también la posibilidad de aerolizar, es decir, de provocar gotitas que puedan ser inhaladas. Bueno, pues esa parte la tenemos que tener muy vigilada. Pero también tenemos que estar muy pendientes en otros elementos, como pueden ser jacuzzis, piscinas, spas, bañeras, hidromasajes. Es decir, son elementos muy a tener en cuenta en los hoteles, y más si cuando han estado parados. Humidificadores industriales, que en este caso pues podemos carecer de ellos. Y luego, dentro de instalaciones que también hay que tener vigiladas, pero suponen un menor riesgo, debido principalmente porque su temperatura es baja, tenemos pues, los sistemas de agua frías, aljibes, realmente los aljibes de abastecimiento de los hoteles, y esos, evidentemente, en su momento de parada, pues los tenemos que tener también a punto una vez que los pongamos en servicio. Equipos de enfriamiento evaporativo, es decir, donde se pulverice agua, tengo que tenerlo, es decir, el agua tratada y en perfecto estado y todo limpio. Humectadores, fuentes ornamentales. La mayoría de los halls de nuestros hoteles tienen elementos ornamentales donde participa en muchos casos el agua. Sistemas de riego por aspersión donde puedan participar medios urbanos o habitados. Sistemas de contraincendio. Curiosamente, donde tengo sistemas de contraincendio con aljibes, también me obligan a tratar. Nunca digo que es el mayor mal, porque cuando hay un incendio es muy difícil contagiarse de Legionela, pero nos obligan también a tener esos sistemas protegidos. Visto todo esto, ya sabemos, es decir, en qué puntos tenemos que focalizar. Y en muchos de los hoteles vamos a tener casi todos los ítems que acabo de enumerar. ¿Qué nos pide la normativa? La normativa, y como ya he ido hablando, es decir, primeramente tener nuestros programas de mantenimiento higiénico-sanitarios con personal tanto interno como externo, es decir, esto es vital, es decir, estas instalaciones tienen que estar mantenidas por profesionales cualificados. Tenemos que hacer, sobre todo, mención a todas las revisiones periódicas. El Real Decreto nos exige o nos indica con qué periodicidad tengo que hacer estas revisiones en cada equipo. Tratamientos de limpieza y desinfección, vital. Es decir, por ejemplo, torre de refrigeración nos indica el anexo 3, o mejor dicho, el anexo 4, que hay que hacer revisiones 2 veces al año, mínimo. Ahora, si yo tengo unas unidades de colonia de carga biológica por encima de un valor, me obligaría a hacer unas limpiezas y desinfecciones más exhaustivas. Y por otro lado, tener un control analítico, es decir, tener una métrica. Esta métrica en muchos casos es diaria y en muchos casos es discreta en el tiempo, como puede ser pues, el de aeróbicos, en el caso de tener pues, el control de unidades de colonia de Legionela. Bueno, pues viendo todos estos ítems, que aquí sí tienen que estar adaptados y realizados por personal cualificado, pues hay que tener también la importancia de la periodicidad de todos ellos. Factores que afectan al desarrollo del biofil / Legionela. Y cuando digo biofil, para que todos nos hagamos a entender, el biofil es la capa verde que se nos pone en las paredes, en el interior de las tuberías, es decir, es el material orgánico donde la Legionela tiene capacidad de desarrollo y de proliferación. Y si no tengo comida, no tengo material orgánico, no tengo capacidad de desarrollar, crecer y multiplicar la Legionela. Es un factor determinante. Y para ello tengo que conocer un poquito la naturaleza del mismo, es decir, cómo protegerme para que no se desarrolle el biofil. Bueno, el biofil se puede desarrollar de numerosas maneras. Es decir, por un lado está el agua de aporte, el agua que yo tenga en mi instalación, el agua que me entre.
Es decir, la cantidad de desinfectante que me venga ese agua, no es un agua tratada con 3 partes por millón de cloro que un agua que coja de un pozo y no venga con tratamiento previo. Tendré que tener mucho cuidado, concentración de microorganismos, el tipo de pH que tenga, el oxígeno. Un factor, seguramente de los que más peso tienen para la adhesión de biofil es la rugosidad superficial dentro de tuberías, intercambiadores, acumuladores, equipos. Es muy importante. Cuanto más lisa estén mis superficies, más difíciles de agregarse capas de biocapas o biofil dentro de las instalaciones. Y esto viene por 2 líneas, principalmente por el estado de corrosión o degradación, debido al tiempo o debido a los agentes que hacen que mis instalaciones se degraden, o debido a los procesos de incrustaciones, principalmente en circuitos abiertos con temperatura, principalmente agua vacía. Pues estas partes las tengo que tener muy controladas. Y esto, es decir, en instalaciones donde ya, esto es como el colesterol, si ya mis venas están obstruidas, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es mucho mayor que cuando tengo mis venas limpias. Bueno, pues esto es un factor muy importante a tener en cuenta. Factores también que hay que tener en cuenta para tener todo eso controlado es el ambiente de exposición. ¿A qué temperatura está en mi instalación? Ahora, pues ¿qué ha pasado? Las instalaciones que estaban a 60 grados en agua caliente, pues ahora se han llegado o se han llevado a la temperatura ambiente. La velocidad. Ahora no hay velocidad. Si no hay recirculación de agua, hay estancamientos. Y si no hay sangrados de tuberías ni nada, la probabilidad de desarrollar biofil es mucho mayor que cuando lo estaba ocupado, si está en funcionamiento. Bueno, pues todos estos factores los tenemos que tener muy controlados. Y por otro lado, ¿cómo hagamos los tratamientos de desinfección? En el caso del agua y en el caso de atendiendo al Real Decreto, me dan 2 itinerarios. Nos da el itinerario de los choques físicos, que principalmente pues, atienden con choque térmico, y los químicos, principalmente con cloración. De forma rápida, dentro de la interrupción de servicio, ¿cuál es la recomendación? Porque todavía vamos a tener hoteles parados durante mucho más tiempo. Pues se prevé que el sistema esté operativo, es decir, una cosa es que no haya gente, pero que esté operativo, interrumpir calor en los primarios si no tengo consumo para disminuir el consumo energético, mantener pequeñas recirculaciones en aljibes y mantener mínimas cloraciones. Es decir, aquí se recomienda mantenerlo al 20%, poner las bombas de recirculación por lo menos 1 hora o 2 horas al día, mover las bombas de primario una vez a la semana para evitar estancamientos. Con la acumulación se recomienda mínimo semanalmente hacer sangrados para evitar, pues, sobre todo, estos puntos muertos para que prolifere el biofil y cuando pongamos en servicio se difunda por toda la instalación. Mantener niveles de cloro entre 0,2 y 1 parte por millón en aljibes, es decir, no dejarlo a la deriva, pero sí vigilar que eso se mantiene con un nivel de biocida adecuado. Si tengo descalcificador, pararlo, evidentemente, porque no voy a utilizar agua caliente, pues no tengo precipitaciones calcáreas. Y, muy importante, renovar, hacer purgas periódicas en montantes, en depósitos y, sobre todo, si no tengo llave de corte en habitación, tendré que hacer una purga semanal. Con objeto de que regenere un poquito el agua y el cloro combinado pase a ser cloro activo debido a la recirculación. Y esto es muy importante para mantener a nivel biológico todo controlado. Y en la puesta en marcha, sobre todo, pues empezar siempre con la regeneración de la descalcificadora en el caso de procesos de agua caliente, para otra vez, cuando calentemos, evitar precipitaciones calcáreas. Ajustar otra vez los niveles de recirculación a los valores normales, a 100%, y niveles de cloración. Realmente llaves en puntos terminales. Ahora es fenomenal. El hotel está vacío, por desgracia, pues hacer estos pasos son sumamente sencillos porque no tengo inquilinos dentro del hotel. Muy importante hacer énfasis en los sistemas de cloración actuales porque puede haber muchos riesgos de resecado de sondas y eso deriva en fallos en los dosificadores. Esto es muy habitual, vigilar sobre todo esa parte. Y aquí, en estos 2 puntos finales, es importante, es decir, si he estado parado más de 1 mes y no he hecho la revisión analítica de Legionella, y en el caso de haber estado parado más de 1 mes y no haber hecho la revisión antes de 1 año, me obliga a hacer un tratamiento de choque. Tratamiento de choque que pueden ser de 2 formas. En el caso de choque químico, para el tema del agua caliente, el agua fría entre 20 y 30 partes por millón de cloro libre, entre 7 y 8 de pH, temperatura fría, esto es muy importante, no combinar calor con frío, y durante 2 o 3 horas. Y para que los puntos terminales me llegan niveles de cloración pues, de 1 parte por millón. O también lo puedo hacer con menos cloro, entre 4 y 5 partes por millón. Una vez que se hace esto, hay que neutralizar y limpiar a fondo superficies. Es decir, cuando es con cloración,
cloro fuerte, neutralizo y limpio. Y luego llevo a los niveles otra vez de operación, entre 0, 1 y 1, en caso de agua fría y agua caliente. En el caso de hacerlo con choque térmico, aquí es muy importante primero hacer la limpieza de superficies. Primero limpio depósitos, aljibes y elementos susceptibles de residuos, y luego procedo a la pasteurización. 70 grados, 2 horas, 5 minutos por los puntos terminales, de forma secuencial por 60 grados. Y luego restablecer a valores de temperatura de almacenamiento 60 grados, retornos por encima de 50 grados y aljibes, a ser posible, pues en días, siempre y cuando me lo permita la temperatura ambiente. Este procedimiento es vital. En el caso de torres de refrigeración, estamos más acostumbrados a las paradas estacionales entre verano e invierno, y principalmente en torres es siempre choque químico. Choque químico que se basa en clorar a 5 partes por millón mínimo, 3 horas de recirculación del agua con ventiladores parados para que no tire aerosoles y reponer cloro para mantener ese tipo de cloración. Limpieza, reparación y neutralización, básico e importantísimo para dejar todo limpio, y luego restablecer a valores de cloración de operación y uso. Todo eso hay que hacerlo y siempre hay que anticiparse, mínimo pues 72 horas antes de la arrancada del hotel, y asegurarme que con la analítica y la periodicidad de las revisiones estamos dentro de norma a nivel de analítica, con objeto que no tengamos una sorpresa y se me dilate más la apertura del hotel, puesto que ya lleva tiempo parado. Ahora, una vez que tenemos el hotel en funcionamiento, ¿qué recomendamos nosotros? Es decir, esto es como decir, yo puedo tener un paciente que lo diagnostico y le doy un tratamiento y a la semana lo veo y en base a eso le voy dando tratamientos, o tengo la capacidad de monitorizar y a tiempo real voy reajustando el tratamiento a medida que yo lo necesito. Claro, nosotros ¿qué proponemos? Pues controlar variables físicas, químicas y biológicas a tiempo real, de tal forma que podamos hacer un seguimiento, un análisis y un reporting. De ir acomodando los tratamientos para ser lo más eficaces a nivel de seguridad, pero a su vez, si el paciente no está enfermo, no sometamos a estrés las instalaciones que provoquemos degradaciones prematuras y sobre todo, pues, acortar la vida útil de las instalaciones. La forma de hacerlo es muy básica. La forma de hacerlo lo solemos hacer es instalando sondas en los puntos más estratégicos de la instalación. En el caso del agua caliente, pues si yo tengo que monitorizar, pues me interesaría saber la presión y temperatura en impulsión, que son los puntos más críticos a nivel de resistencia de materiales. A nivel de entrada de agua, controlar el agua que me está llegando, cloro, pH, es decir, las variables físico-químicas que hacen que mi instalación esté protegida. Y sobre todo a nivel biológico, ir a los puntos más desfavorables, como pueden ser los retornos. Es decir, ve qué carga biológica me está llegando al retorno, que es donde la combinación del cloro y donde la temperatura es más baja. De tal forma de esta forma, nosotros con la biosensorización, que básicamente consiste en determinar parámetros biológicos y químicos, con objeto de identificar microorganismos en el agua. Lo hacemos básicamente midiendo el potencial eléctrico. Sabiendo el potencial eléctrico que tenemos de estos microorganismos, sabemos si hay una evolución de crecimiento o tenemos el ecosistema establecido o estable. Eso lo hacemos mediante amplificando esta señal, y con ello vamos nosotros adecuando los tratamientos con objeto de que el nivel de seguridad de mi agua esté a los máximos estándares. Forma de hacerlo, pues nosotros, por ejemplo, esto es una instalación donde pues, tenemos monitorizada pues, la temperatura, tenemos temporizada la presión, que son factores determinantes. La temperatura para mí es un valor determinante en la instalación y es un valor al que yo tengo que tener cierto cuidado. Pero cuando nosotros estamos controlando pues, todas estas variables, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, si yo en una instalación donde en el tiempo la hemos parado por el tema de cloración, porque ha habido ya un confinamiento, pero yo en cada momento siempre estaré registrando los niveles de cloro y de pH de la instalación. Por otro lado, el monitorizar no solo mide el cloro y el pH que tengo en cada momento, sino con qué calidad estoy clorando para hacerlo lo más eficaz posible. Es decir, nosotros correlacionando temperatura, correlacionando pH, vemos si estamos más en el hipocloroso o estamos más en el ion de cloro. Todos sabemos que en el hipocloroso desinfectamos 3000 veces más que con el ion de cloro, con menos cantidad de partes por millón de cloro. Bueno, pues esto, ¿qué hacemos? Ser más eficaces a nivel de seguridad, pero también somos más eficaces a nivel de sostenibilidad de la instalación. La instalación la estamos agrediendo menos. Importantísimo, llevar todo registrado. Es decir, los registros obligatorios que tenemos que tenerlos de forma permanente de todos los subsistemas. Y esto es muy importante.
Esto es una gráfica de biofil. La gráfica de FIL como que nosotros medimos, esto me indica estabilidad. Es una instalación que ha ido tendiendo a la baja, es decir, mis tratamientos cada vez han sido más efectivos, han ido a la baja. En el momento que yo varío una variable o no lo controlo, puedo llegar a medir evoluciones de crecimiento orgánico dentro de la tubería. En base a eso, yo puedo aplicar medidas correctoras que están basadas en modificar variables físico-químicas de la instalación para que mi instalación esté más segura, acompañándonos con los equipos de mantenimiento del hotel. Nosotros asesoramos y recomendamos para que esto sea mucho más eficaz. En esta gráfica os quiero mostrar de cómo un caso real, es decir, de una instalación donde tenía su temperatura del agua caliente, donde tendríamos, es decir, se produce una parada por confinamiento, donde tenemos de forma estabilizada el desarrollo biológico de la instalación y en el momento de la parada, evidentemente, al bajar la temperatura, por debajo de los 30 grados, hay una bajada de desarrollo biológico. Pero claro, a medida que va pasando el tiempo, el edificio se va calentando debido a que va aumentando la temperatura ambiente de nuestras localizaciones. Claro, el tener este hecho vigilado nos da mucha seguridad. Seguridad en el sentido de que, bueno, mantengo a raya de que mi instalación está segura en todo momento y lo que sí hago es mantener una vigilia que en el caso de empezar a llegar a zonas que sospeche yo por el efecto biológico pueda ser peligrosas para las personas, empezar a implementar medidas, de tal forma de que siempre sea todo más selectivo. Es decir, no sea lentejas, de siempre le meto el cloro 8 partes o 0,8 partes por millón y siempre lo mismo, sino voy adecuándolo a medida que la instalación lo necesite, de tal forma de que así también consigo cepas de biofil menos resistentes, porque no las estoy sometiendo a estrés de forma permanente. O cosas también muy importantes que hacemos en instalaciones, es decir, cuando hacemos combinaciones de choques térmicos, es decir, o tenemos una instalación con temperatura y quiero provocar una desinfección por hipercloración, estamos vigilando permanentemente de que no se produzcan pues, efectos, es decir, provoque un efecto de bajada de temperatura y cuando la baja de temperatura está por debajo de ciertos valores que son donde mis materiales son capaces de aguantar más tiempo, sometemos los ciclos de hipercloración. De tal forma de que si yo genero o identifico puntos conflictivos, los pueda determinar y pueda asesorar a los responsables de operación para que estas operaciones sean seguras en la parte de la biológica y, sobre todo, sostenibles en la parte de que mis instalaciones las esté protegiendo también a la par. Y todo esto, pues al final, es decir, la monitorización combinada y sobre todo el reporting, sobre todo orientado a la seguridad es lo que estamos orientando pues desde la perspectiva de la biosensorización. Y siempre, pues claro, siempre acompañados de las personas que tienen que operar los hoteles, es decir, son los responsables de mantenimiento y las empresas pues, encargadas de la desinfección. Y por mi parte nada más, era exponer esta parte y hacer un complemento pues, principal en la parte de agua que tanto has puesto Manolo y una parte de complemento que ha hecho también José Luis. Por mi parte, pues nada más y empezamos el debate entre todos. Muy bien, pues muchísimas gracias Pablo, muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones. Vamos a, si quieres puedes dejar de compartir imagen y así ya nos ven a todos hablando en... Perfecto. Así ya estamos todos en la imagen y podemos hablar ya de cara al público. Muy bien, pues tenemos una serie de preguntas, al principio había una serie de sugerencias. Pero bueno, son cosas que se han ido aclarando en las presentaciones posteriores. La primera pregunta, hay una pregunta que en realidad no es exenta de polémica, ya la hemos tenido en otros foros, y que es el tema del ozono. Dice Josep Aguilar que hay una información aparecida en un periódico que comenta la no idoneidad de ozono para la desinfección. ¿Qué pensáis al respecto? Pues mira, en ese aspecto, y como decía en la presentación al final y también ha recogido José Luis, hay determinadas asociaciones a las cuales pertenecemos las compañías de climatización, como pueda ser ATECIR, ¿no? Entonces, en alguna de las guías que plantea esta asociación, pues puedo leer aquí. Algunos equipos se basan su capacidad en la higienización del aire con el uso del ozono. El ozono, pese a tener propiedades desinfectantes, está documentado
como perjudicial para la salud de las personas y un contaminante. No se puede usar equipos basados en la generación de ozono en locales con presencia de personas. Esto es lo que recomienda TECIR. Yo no soy químico ni médico, pero bueno, esta es una recomendación que hace una asociación importante en este sentido. Sí, yo por abundar un poquito lo comparto totalmente. Es decir, el ozono sí que hace un trabajo evidente en cuanto a temas de olores, pero no queda demostrado su eficacia con partículas microbiológicas y tiene un gran hándicap. No puede haber presencia humana en el momento en que se está manipulando un ozonificador. Entonces, aparte de ser bueno, pues no ser especialmente eficientes, es decir, requiere muchísima energía para producir ese ozono, que al fin y al cabo es básicamente se produce a partir de destruir el oxígeno y formar O3. Bueno, pues presenta muchos hándicaps y las ventajas posibles que pudiera tener pues quedan por demostrar en cuanto a su eficiencia con partículas microbiológicas. Además, creo entender, si no me equivoco, que hay órdenes ministeriales en las que prescriben que el ozono es algo que solamente pueden aplicar empresas especializadas en ese tema, con lo cual no lo podemos, digamos, insertar en los procesos operativos habituales en nuestro hotel, porque tendríamos que depender de una empresa de terceros y tiene que ser cada X tiempo y con los parámetros que tú has comentado, José Luis, y que ha comentado Manuel, que pueden ser perjudiciales para la salud. En principio creemos que el ozono no es algo que como resumen, no sé si tú, Pablo, quieres aportar algo más, pero por finalizar esta pregunta. Comparto con ellos, el ozono es un oxidante, es decir, si el O2 ya oxida, el O3 oxida mucho más y es nocivo. Y como también decía José Luis, es decir, necesitas un potencial eléctrico muy alto para conseguir la molécula de ozono y energéticamente, aparte de que es nocivo, es energéticamente contraproducente. Comparto. Ok, perfecto. Pues vamos a por otra pregunta que hace Luis. Dice, los operarios de mantenimiento propios de los establecimientos los operarios de mantenimiento propios de los establecimientos, ¿qué formación necesitan para poder realizar las operaciones de desinfección? Porque no sería viable que estos no pudieran realizadas desde el primer momento. Es una reflexión con pregunta. ¿Quién quiere preguntarla? No sé si quién quiere contestarla. A ver, formación como tal para la desinfección. Hay unas compañías que están, como decía en la presentación, hay un registro de establecimientos y servicios biocidas. Entonces, hay compañías que para el almacenaje y el manejo de este tipo de productos biocidas y virucidas, que están reconocidos por el Ministerio de Sanidad como tales, pues evidentemente tienen que tener unos requisitos y cumplir una normativa. Todo el mundo en su casa, quien más, quien menos, durante este periodo ha desinfectado con lejía, ha diluido lejía en un vaso y cuando llegaba un paquete de Amazon o lo que fuera, pues le daba por encima, por lo menos, ¿no? O sea que en su casa cada uno, evidentemente, puede hacer lo que crea conveniente. Cuantas más barreras establezcas, pues evidentemente menos posibilidad de expansión de los virus, ¿no? Pero yo, desde luego, al igual que hay empresas especializadas, nosotros hacemos mantenimientos integrales y recurrimos a empresas especializadas, pues por ejemplo, para el tratamiento antilegionela, sin ir más lejos. Y yo para este caso, y por lo menos en el primer golpe de desinfección del edificio, para tratar esas superficies donde ha caído las gotículas que decíamos con más peso, y que se quedan depositadas en las distintas zonas, no están en el ambiente, en el aire, y lo puedes tratar con los filtros o con los sistemas ultravioletas o de ionización, sino que quedan pegadas en distintas zonas. Ahí yo sí recurriría a una compañía especializada para aplicar un método de choque, ¿no? Muy bien. ¿Alguno de vosotros quiere aportar alguna cosa más o consideráis? Vale. Vale. No, yo totalmente de acuerdo. Sí. Okay. Muy bien. Rubén Llanes nos pregunta que cuántas limpiezas de los equipos de aire son obligatorias y tienen que realizar las empresas exteriores. ¿Es necesario algún certificado de estas? ¿Habéis entendido bien? Os la repito la pregunta.
obligatoriamente, ¿cuántas limpiezas de los equipos de aire tienen que realizar las empresas exteriores? ¿Es necesario algún certificado de estas? Bueno, aquí Manuel lo sabrá mejor que nadie. Bueno, aquí en el tema de limpieza de equipamientos, es decir, el RITE te establece en el apartado de mantenimiento de la periodicidad. Eso es. Y luego también dependerá de la potencia de las instalaciones, si tiene que hacer una empresa autorizada, un proyecto, o lo puede hacer un instalador autorizado. No sé Claro, si... no es así. La única cuestión es en el aspecto, por ejemplo, Legionela. Legionela se legisló a partir de que hubo un evento, concretamente en España, hubo pues, una infección importante hace muchos años, y a partir de ahí se legisló y se establecieron unos procedimientos, unas normativas y una formación y unos requisitos para cumplir con esos servicios, ¿no? Estoy seguro que como consecuencia de esta pandemia que acabamos de sufrir, habrá una normativa, una legislación, incluso para este tipo de cuestiones, para la desinfección de los equipos, ¿no? Con las empresas que nosotros colaboramos para la desinfección o el mismo tratamiento anti-Legionella, nos plantean que no hay una normativa de desinfección para edificios de uso público. No hay una normativa de una periodicidad de plazos para desinfectar las distintas zonas de un edificio público. Ok. Espero que esté todo ya contestado. Tenemos otra pregunta de Miguel, de Jardines de Sabatini. Dice, cuando el sistema de climatización es con unidades exteriores VRV y fan coil en las zonas comunes y habitaciones, ¿el sistema de ionización habría que ponerlo en cada fan coil? Esto está evidentemente para quien es. No, es una pregunta buenísima y además muy recurrente, porque, bueno, pues porque el sistema de VRV ha sido pues un gran ganador, ¿no? Durante los últimos, yo diría, 15 años. Entonces hay muchísimas instalaciones en este sentido. Vamos a ver, la respuesta es sencilla, es decir, si tú estás hablando que la unidad terminal, es decir, el fan coil, está climatizando exclusivamente una habitación, la respuesta es obvia. Si tú quieres tener ionizada o digamos, tratada esa habitación, pues sí. Si estamos hablando de varias unidades terminales que están barriendo un habitáculo, lo importante es la cantidad de iones que tú eres capaz de aportar al habitáculo. Entonces, puedes hacer un juego de decir, oye, pues lo instalo en un tercio de los fan coils, con lo cual, bueno, pues también trabajo a nivel coste y consigo la cantidad de iones que necesito. El ionizador tiene unos niveles de ionización que va de 500 iones centímetro cúbico pues hasta 1500 iones centímetro cúbico. Entonces puedes jugar con ese aspecto para conseguir pues al final el coste de inversión lo más adecuado posible. Entonces la respuesta sería de manera general tendrás que poner uno por cada unidad terminal. De manera no general, sino mirando caso a caso, pues puede haber estrategias que te permita optimizar. Muy bien. No sé si hay que aportar algo más o lo dejamos ya así, contestada. Vale. Tolo Sanz nos pregunta, en cuanto al tratamiento choque químico en instalaciones de agua, ¿es recomendable usar neutralizados de cloro para restablecer parámetros? Pablo, me da que esta es para ti. Creo que sí. Sí. A mí mi opinión, lo mejor es la dilución, es decir, diluir el agua, es decir, bajar las partes por millón añadiendo agua. Es decir, hay neutralizantes, es decir, como puede ser el tiosulfato de sodio, puede ser también el metabisulfito también, pero al final al agua, es decir, cuanto menos le metamos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos, es decir, mucha combinación de materiales y de equipamientos. Entonces, ese agua puede pasar por acumuladores, por intercambiadores, por bombas. Entonces, yo soy de las que abogo porque al agua, cuanto menos aditivos le demos, es decir, mejor. Entonces, la forma más barata de neutralizar, barata entre comillas, porque hay que tirar agua, porque si mis porcentajes de población son muy altos y mis materiales que van a utilizar esa agua
no están adecuados para trabajar por encima de ciertas partes con ion de cloro, pues hay que tirar agua, pero la mejor forma es diluirla con agua limpia sin cloración. Ese es mi consejo. Yo, cuanto menos añadamos, mucho mejor para el resto de los metales, materiales, plásticos que hay en la instalación, que pueden ser susceptibles de otro efecto que no sea la corrosión por cloro. ¿Alguno de vosotros quiere aportar algo más? Está perfectamente contestado. Bien, bueno, pues Sonia Fernández Hierro nos pregunta, nos pide la opinión, pide la opinión de todos los que estáis aquí sentados sobre qué os parece la desinfección de habitaciones por máquina de calor a más de 60 grados. ¿Cuál es vuestra opinión? Yo ahí me lanzo. Me parece que es matar moscas a cañonazos. Es una estrategia que se ha valorado para fan coils, para fan coils por agua, que sean capaces de elevar esa temperatura para intentar acabar con los virus, pero a mí no me parece que sea ni energéticamente ni efectiva para ese tipo de tratamientos. Y haría claramente por limpieza y por desinfección. Sí, estoy totalmente de acuerdo con José Luis. La verdad es que hay sistemas que creemos que son más eficientes y de menos coste de implementación o de operación, mejor dicho. Muy bien, pues nos pregunta Bruno Figueroa Rodríguez que por qué no hacemos referencia a la norma UNE 1030 2017. Sí, esa es la norma UNE que hace para la legionela. A ver, dentro del Real Decreto, hace mención a mucha normativa. Y de hecho yo me he centrado no hemos centrado todos en la 865. ¿Por qué? Porque dentro de la 865 está el Real Decreto, el Reglamento de Seguridad para plantas frigoríficas, está también el RITE, está el Real Decreto 140 para las condiciones de salubridad de agua de uso consumo, y evidentemente también está dentro la 100.030. Aún así, lo que hablamos a efectos de desinfección y todo es lo que dice el Real Decreto, pero también hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la normativa local o autonómica. Es decir, sanidad legisla en cada autonomía y puede tener elementos mucho más restrictivos. Aquí hemos hablado de un tratamiento de choque, son 20-30 partes por millón, 2-3 horas, aclarado, pero claro, o la periodicidad, es decir, yo tengo que hacer una analítica al año, o podéis tener internamente en vuestro hotel, porque vuestro director de calidad dice, yo hago analíticas en mi hotel cada 2 meses. Entonces, siempre tendremos que ir a lo más restrictivo. Pero bueno, dentro del paraguas del Real Decreto 865 está la 140, Real Decreto 140, la norma UNE 100.030, el RITE y muchas más normas. Y siempre hay que coger las más restrictivas, porque es curioso que el Real Decreto en algunas cosas es más laxo y la UNE es más fuerte, pues siempre tendremos que coger la más favorable. Pero dentro del paraguas que hemos cogido, yo creo que es el razonable para que abarque a toda la geografía nuestra. No sé si contesto con esto, pero he intentado ser lo más generalista con la 265. Gracias, Pablo. Bien, tenemos 2 preguntas más. Vamos a intentar, aunque no tenemos prisa, la prisa es más la que marquen nuestros asistentes y veo que todavía tenemos bastantes. Nos pregunta Santiago Gavarrón, ¿cómo valoráis la implantación de planes de muestreo para verificar mediante analíticas objetivas el estado de desinfección de instalaciones, conductos, superficies en zonas comunes, etcétera, y verificación de la efectividad de los protocolos de limpieza? A ver, ¿quién se lanza esta? ¿Queréis que os la vuelva a comentar? ¿La vuelvo a leer? Sí, de todas formas, lo que yo intuyo que la pregunta va más que nada relativa a ahora mismo todo el mundo está lanzando una serie de aseveraciones acerca de certificados de limpieza, que hasta qué punto pueden certificar o no pueden certificar, porque se puede certificar un momento determinado, ¿no? Esa limpieza, como muy bien comentaba Manuel en su presentación. Entonces, plan de muestreo, sin lugar a dudas, no va a hacer ningún tipo de daño. Yo creo que si lo tienen dentro de su plan de contingencia, dentro de, sobre todo si son negocios cara al público y unos hoteles, pues eso es evidente, ¿no? Entonces, creo que daño no hace. Ahora,
las certificaciones o las garantías en cuanto a esa efectividad ya es más complicado. Muy bien. Estoy de acuerdo, cuantas más comprobaciones se realicen, pues va a ser mucho mejor. Cuanta más confianza se transmita al público, mejor. El problema es lo que dice José Luis, que es difícil tener una certeza y poder emitir un certificado de que está al 100% libre en este caso, del virus, ¿no? Eso sería temerario, además. Totalmente, absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Es asumir una responsabilidad que no nos corresponde, entiendo. Totalmente. Dolores pregunta, bueno, dice que ha entrado un poquito tarde y que si nuestra instalación de clima está revisada y en buen funcionamiento, sería necesario el sistema de ionización para evitar la propagación del virus en caso de que su existencia en algún huésped, en caso de que haya existencia en algún huésped, vamos, que supongo que querrá decirse en caso de que haya algún paciente o algún huésped diagnosticado con COVID. Claro. Yo lo que explicaba cuando hablaba de un tratamiento activo o de una medida activa es que el sistema de ionización está continuamente funcionando. Entonces, esto es lo que llaman los ingleses una tranquilidad de mente, ¿no? Tú sabes que hay un sistema que está continuamente trabajando. ¿Es una garantía al 100%? Evidentemente no. Pero yo personalmente como cliente me siento más a gusto sabiendo que continuamente hay un sistema que va a hacer de barrera y que pues el laboratorio tiene unos índices de eficiencia muy altos, altísimos, y en el mundo real pues podemos hacer esas mediciones de calidad de aire y podemos tener pues unas garantías muy elevadas de que hay un tratamiento activo. Entonces, yo creo que sería, digamos, esa tranquilidad de mente de un usuario que llegue a un local y sobre todo no sabiendo quién más va a entrar. Porque, bueno, pues porque ahora mismo hay el tema de la medición de temperaturas por lo que llaman temperature screening, ¿no? Por reconocimiento facial. Y lo complicado va a ser que independientemente de que sepamos que va con más o menos temperatura, será complicado que podamos prohibir el paso a un huésped que dé la impresión de que sea portador, ¿no? o que esté enfermo. Entonces, pues mira, teniendo ya este tratamiento activo, pues al fin y al cabo tienes una cierta tranquilidad adicional. Gracias, José Luis. Vamos a ver, nos quedan dos últimas preguntas, que más que preguntas son peticiones de vuestra opinión. Nos dice Pedro Sánchez, a ver, bueno, vamos a ver una cosita, porque es que Dolores vuelve a preguntar sobre la respuesta que has hecho tú, José Luis, entonces prefiero que sigamos con esto y luego ya cambiamos de tema. Entonces entiendo que el virus se puede propagar por nuestro sistema de clima, aparte de la constante limpieza de filtros. Bueno, ahí me puedo remitir a lo que hablan las asociaciones, porque, claro, este es un virus muy reciente. Sí que se habla de que puede permanecer en el aire durante un tiempo determinado. Y sí que se habla que, claro, si está dentro del aire, pues va a entrar tarde o temprano dentro de nuestro circuito de ventilación. Entonces, la respuesta más evidente parece un sí. Por eso sí que es conveniente que la mayor parte si no tienes un tratamiento de aire como la ionización, por eso se recomienda que el aire que entre sea siempre aire exterior, para garantizar una renovación completa. Incluso se aumenta los caudales de aire por persona, dependiendo del tipo de espacio en el que te encuentres. Si estás en una unidad 2, unidad 3, unidad 1, pues incluso se aumenta lo que el RITE ya te recomienda. Con esa intención, si no vas a hacer ningún tratamiento, por lo menos garantiza que las renovaciones son mayores. Entonces la respuesta es sí. Vale. Seguimos con dos preguntas más relacionadas con este tema, José Luis. Nos pregunta Aguilar, F. Aguilar, ¿se podría también instalar el ionizador en ventilaciones de local en vez de colocarlo en el sistema de climatización? Hay ionizadores autónomos y nosotros lo ponemos a disposición, pero nosotros recomendamos que sea allí donde tú vas a garantizar
el paso de caudal para climatizar el local. ¿Por qué? Porque ya se supone que está bien dimensionado para que alcance a todos los espacios del local. Entonces, digamos que si se hizo en su día un buen estudio de distribución de caudal de aire, pues lo suyo es que esté justo en el conducto que va a encargarse luego de distribuir ese aire, por una eficiencia. Luego, como digo, pues sí, existe la posibilidad de colocarlo como elementos autónomos, o pingüinos, ¿no?, que llamamos en climatización, pues también en un local. Pero bueno, ahí la distribución de aire pues es más discutible. Vale. Y bueno, aquí nos pregunta Juan Rodríguez, esto ya no sé si va a ser fácil responderlo, ¿qué defensa jurídica tengo ante una demanda de infección si tengo la ionización? La tienes toda siempre y cuando le asegures que tú tienes un tratamiento y que a partir de ahí es lo mismo que cuando uno tiene un equipo de aire acondicionado y lo prueba en un laboratorio. Nosotros somos conscientes de que ese equipo da un determinado rendimiento, pero no podemos garantizar que ese equipo vaya a funcionar bien en una instalación determinada porque hay otra serie de factores que están alterando el comportamiento de ese equipo, como es la instalación, por ejemplo, o como son las condiciones exteriores. A lo mejor ese equipo no estaba diseñado para la zona climática en la que se ha instalado. Entonces, la defensa jurídica es absoluta. Es decir, aquí no estamos hablando de una vacuna, no estamos hablando de certificar ningún tipo de curación vírica, porque no es un elemento médico. Entonces, si usted lo garantiza y lo deja bien claro, lo único que puede garantizar es que usted hace un tratamiento del aire vía ionización bipolar. De igual manera que se hace una limpieza. ¿Qué le pueden decir a usted si llega una persona y alega que ha quedado contagiado en su local porque usted no limpia bien? Pues yo creo que un recorrido muy corto. Muy bien, pues claramente entonces ya todos los aspectos potencialmente en tu mano, porque tampoco ya somos jurídicos y ahí habría que entrar en otras normativas, pero creo que queda muy clara tu contestación. Bueno, tenemos aquí dos preguntas que son opiniones, que es las que comenté antes de abordar el tema de la ionización. Nos pregunta tanto Pedro Sánchez como F. Aguilar. Uno, ¿qué adelantos o novedades tenemos en normativa sobre el dióxido de cloro? Y F. Aguilar, le gustaría saber la opinión que tenéis sobre el tratamiento de agua con nanolite. Empezamos por una y luego por otra. Os dejo que los cuatro intervengáis. Bueno, yo puedo hablar un poquito del dióxido de cloro. Es decir, el dióxido de cloro, a ver, a grosso modo, dentro de los desinfectantes con base de cloro es el que más fuerte desinfecta, es la parte buena. La parte mala, que es el que es más agresivo con diferencia en la instalación. Ya he comentado un factor determinante que era la rugosidad interna en superficie, es decir, el dióxido desinfecta fuerte, pero claro, en contrapartida estás erosionando de forma prematura la instalación. Esto es muy típico, es decir, y no solo afecta a polímeros, afecta a metales, es decir, acero inoxidable 316, acero inoxidable 304, es decir, se lo machaca en cuestión de 4 o 5 años, empezamos a tener fugas. Entonces, claro, hay que balancear, es decir, qué es eficaz a la hora de mantener desinfectar la instalación, pero por otro lado tenemos que asegurar que la instalación cumpla su finalidad de durabilidad también. Por otro lado, también hay estudios que demuestran de que someter a un estrés químico muy fuerte también consigue cepas muy resistentes. Es decir, si utilizas de forma muy puntual el dióxido, puede ser eficaz. Si lo utilizas de forma permanente, pues seguramente ante un episodio de legionela la erradicación va a ser muy difícil porque vas a tener aclimatado todo vuestro ecosistema orgánico a un nivel de estrés muy alto de oxidación. Entonces, cualquier medicamento que le des no le va a hacer efectos. Y esto está pasando habitualmente. Es mi opinión, es lo que yo veo a nivel técnico, como efecto oxidante. Perfecto. Antes de seguir, veo que hay personas que están levantando la mano. Os ruego que a esas personas que levantéis las manos, que entiendo que queréis hacer una intervención o para hacer una pregunta, lo hagáis a través del chat, por favor. Bueno, no sé si alguien quiere aportar más de vosotros sobre lo que acaba de aportar Pablo, o queréis abordar el tema de la nanolite.
Con Y respecto a la entonces, nolite, yo por lo que conozco es un biocida. Pero no sé, sinceramente ahora mismo hay una lista de biocidas que recoge el Ministerio de Sanidad importante, una lista bastante grande, y desconozco ahora mismo si este biocida está dentro de esa lista. Yo la verdad es que si tuviese que aplicar o tenga que aplicar una limpieza a un edificio, procuraría que estuviera siempre de la lista que recoge, que está contrastada y que recoge el Ministerio, ¿no? ujú, Aparte de eso, claro, es la forma de administrarlo. No es tan fácil como poner un dosificador, es decir, ya sea con cloro o con hipoclorito de sodio, sino que, claro, la activación de la nolite necesita de un electrolizador, es decir, tienes que tener un dispositivo que lo electrolice para que lo fomente. Y tiene para mí un pequeño hándicap. Es decir, la parte buena es buen desinfectante, es potente, pero sobre todo hay que tener ventilado, es decir, puede provocar vapores que pueden ser no del todo saludables. Entonces, te obliga, sobre todo en sitios donde se producen muchos aerosoles, a tener a lo mejor una ventilación. Entonces, aparte del adiestramiento de la gente que lo hace de forma habitual en sus instalaciones, porque normalmente esto lo operan los responsables de mantenimiento, tiene esa dificultad añadida de que, aparte que hay poco, pues tiene esa desventaja. Pero a nivel de desinfectante es potente. Para lo difícil es el adiestramiento y que todo el mundo lo sepa manejar bien. vale, y voy a hacer ya la última pregunta que acaban de hacer. Es un número de teléfono, con lo cual no puedo decir su nombre, pero para que la contestéis y con esto ya acabamos porque estamos fuera de tiempo. Pregunta que si los filtros de los fan coils de las habitaciones del hotel hay que limpiarlos a la salida del cliente o una vez por semana. No hay una regla fija. En el caso del RITE sí que establece pues, unas pautas y unas periodicidades para la limpieza habitual. Pero como estamos enfocados obviamente al caso del coronavirus, cuantas más barreras, que yo creo que es la norma general que estamos diciendo todos, ¿no? Cuantas más barreras pongamos al virus, menos posibilidades va a haber de que haya contagios, ¿no? Entonces, cuantas más frecuencias se establezca para la limpieza de filtros dentro de una lógica, pues evidentemente va a ser mejor. Si cada vez que sale un huésped de la habitación se hace esa limpieza y desinfección del filtro, pues es evidentemente mucho mejor que si lo haces semanalmente donde comparten la habitación varios huéspedes, ¿no? Sí, ahí simplemente enfatizar que se haga la limpieza con los EPIs adecuados. Por supuesto. Sí, sí. Sí, y que se eliminen de la forma adecuada. Muy bien. Pues ya estamos fuera de tiempo, nos hemos retrasado un poquito más, pero bueno, como veo que estabais todos los participantes muy activos, pues lo hemos prorrogado un poquito. Daros las gracias a todos los asistentes por vuestra paciencia, que habéis aguantado hasta el final y mucho más. Comentaros que la grabación de esta sesión se va a colgar en el canal ITH en YouTube, por si queréis consultarlo, lo que pasa que serán durante creo que 7 días máximo, pero bueno, os informaremos por el correo que os enviemos, en el que aprovecharemos también para enviaros los PDFs de las presentaciones que se han hecho para que tengáis toda la información más clara. Cualquier cosa ya, si queréis, nos podéis escribir por privado a ITH y haremos vuestras preguntas, se las remitiremos aquí a todos nuestros ponentes para que os las puedan contestar personalmente. Muchísimas gracias a los ponentes, gracias Manuel, gracias José Luis, gracias Muchas Pablo gracias. y A hasta todos, la ¿eh? próxima. Un Hasta la placer. Hasta la próxima. próxima. Nada, Gracias y Vale. cuidaos. todos Adiós. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.